¿Se está llenando Internet de creadores antihispanistas? Durante mucho tiempo he ignorado a algunos creadores que están promoviendo ideas contra el hispanismo basándose por supuesto en falsedades, por lo que he decidido finalmente hacer una recopilación de esos canales y desmontar sus tesis. Vamos con el primero. El nacionalismo hispanista es el concepto de la nación basada en el mundo hispano. Como cualquier otro nacionalismo, siempre basa su idea principal en el ente cultural, en este caso el mundo hispano. El nacionalismo hispanista es una derivación que propone la creación de la nación hispana, basada sobre todo en gran parte del continente americano y algunas partes del mundo como Asia. Bueno, para empezar, el hispanismo no busca necesariamente una nación hispana. Hay hispanistas que la quieren y hay otros que no la consideran necesaria. El hispanismo lo que promueve es que, como mínimo, haya una unión de naciones hispánicas que cooperen estrechamente entre sí para que dejemos de ser un grupo de países divididos e irrelevantes en el panorama internacional. Mi postura es en sí antinacionalista. El primer fallo, y es propio de cualquier nacionalismo, es el intento de agrupación de una historia en común, y es difícil agrupar la misma historia en el continente americano que en la península. Recordemos que la historia del continente americano no solo se enfoca en los 300 años de época española y los 200 años republicanos, sino que existe también una anterior historia a estos eventos llamado el periodo prehispánico. Estos eventos son cruciales también para entender parte de la historia del continente americano, y una de las cosas que hace el nacionalismo hispanista es restarle importancia al periodo prehispánico y republicano, solo enfocándose en los 300 años de dominio español. Parece difícil juntar una historia que sucedía exclusivamente en Europa con la del continente americano. Fíjate que rechazas el nacionalismo pero repites lo que dice la educación nacionalista de tu país. Solo hablas de dominio cuando se trata de España, y no con la República o con las sociedades prehispánicas. Pero es que además aquí cometes un error garrafal, y es que si no juntas la historia de España con la de Hispanoamérica, no pueden existir las repúblicas. Si le quitamos a Hispanoamérica el componente hispano, solo quedarían un montón de sociedades prehispánicas que no tendrían ningún tipo de unidad. Dentro de países como Colombia o Venezuela no habría unidad lingüística ni de ningún otro tipo. Si esos países pueden existir a día de hoy es porque lo único que tienen en común un colombiano del norte y un colombiano del sur es lo hispano. Si quitas lo hispano, quitas la unidad de las repúblicas. Otra de las fallas que encuentro en este nacionalismo es la supuesta creación de la cultura hispana con la mezcla de los elementos indígenas, africanos y españoles. Aquí es donde más falla esta corriente, puesto que, primeramente, la idea de crear una cultura no era una noción que se dio a propósito, ni siquiera con el tan famoso y romantizado mestizaje. Si en América se creó la cultura americana, se dio precisamente por la convivencia de tres tipos de etnias en el continente, y que esto también sucedió en menor medida en Estados Unidos y Canadá. Por segundo, la diferencia de España con América se da en este suceso. La América española estaba habitada mayoritariamente por indígenas y negros, mientras España carecía de estos dos. La convivencia entre europeos, indígenas y negros en América condujo a la creación de nuevas concepciones, filosofías apreciables, por ejemplo, en algunas declaraciones que hizo Simón Bolívar. En la península no vivían los indígenas ni los negros de forma general, y esto ya marcaba diferencias culturales y reflexivas con respecto al continente americano. Por lo tanto, a pesar de que América perteneció 300 años bajo la corona española, en ambos lados se generaron diferentes concepciones que posteriormente desarrollarían los nacionalismos, tanto español como americano. Aquí seguramente, sin darte cuenta, estás haciendo una oda a la balcanización de las repúblicas. Dices que España está demasiado alejada por no tener indígenas y negros de forma generalizada en su población. Para empezar, esa excusa racial y cultural parece bastante nacionalista, según tu propio criterio. Pero es que dentro de la misma Hispanoamérica te puedes encontrar también eso mismo. Cualquiera que haya estado en Bogotá y luego en Cartagena de Indias, como es mi caso, ve perfectamente la enorme diferencia que hay entre ambas ciudades. Cartagena se parece más a Cuba y a República Dominicana que a Bogotá, puesto que Cartagena tiene una población donde predominan los mulatos, igual que en las Antillas, mientras que en la población de Bogotá el mestizaje que predomina es el del europeo con el indígena. Por tanto, dos realidades tan distintas no podrían convivir en un mismo país según tu propio criterio. Sería por tanto más lógico que el litoral colombiano perteneciera a la República Dominicana por tener más similitud. Es más, es que el acento de Cartagena es infinitamente más parecido al de Dominicana que al de Bogotá. Hispanoamérica podrá tener más población indígena y afrodescendiente, pero no está igualmente distribuida. Y si muchas de estas realidades conviven en un país como Colombia, al igual que en otros muchos, pues no veo ningún problema en que España pudiera también formar parte de una nación o unión hispana. ¿Por qué? Porque todas esas personas tienen en común la cultura hispana. No se trata de que las otras vertientes culturales no tengan importancia, sino que la única capaz de cohesionar a los países hispanos entre sí y de forma interna en sus repúblicas es la cultura hispana.
Sin ella es imposible que un mexicano de Monterrey tenga algo en común con uno de Yucatán o de la capital. Y si esa cultura hispana puede cohesionar a un país tan grande y dispar como México, pues puede cohesionar también a todos los países hispanos. Y los indígenas a los que no ha llegado la cultura hispana son precisamente los que menos integrados están en la sociedad republicana de hoy. El periodo republicano, además, es primordial porque expande la cultura hispana dentro de sus fronteras, tanto más de lo que lo hizo el Imperio Español, ya que la educación pública es la única que ha enseñado el idioma español a todo el país. ¿Por qué? Porque es la única lengua común que puede haber. La máxima prueba de que tus postulados son totalmente errados es la existencia de Rusia. Mientras que en Hispanoamérica predomina el cristianismo, en Rusia te puedes encontrar todo tipo de religiones y culturas totalmente distintas, puesto que va desde Europa hasta Asia, además de varias etnias y razas. Y ahí les ves, siendo una potencia mundial cuando nosotros, juntos, seríamos mucho más poderosos que Rusia. Rusia es una potencia mundial hoy porque no tuvo ni un Bolívar, ni un San Martín, ni un O'Higgins, ni ningún Iturbide troceándola por completo. De ahí que para mí sea tan importante librar las mentes de los hispanos tanto de la leyenda negra antiespañola como de la leyenda rosa de los libertadores. Adorar a los mal llamados libertadores es adorar nuestra división y decadencia, y los 100 años de absoluta irrelevancia de los países hispanos, incluida España, avalan mi postura. De todas formas, se agradece que al menos la crítica haya sido tan errada como sosegada. Ojalá tu amigo Omar aprendiera un poco más de ti. A mí el hispanismo me da miedo, la verdad. En el fondo la mayoría de hispanistas son racistas, y ya directamente ni hablemos de los hispanistas españoles, que esos son peores, son nazis directamente. Fuente, Miami me lo confirmó. Así no funciona. El hispanismo consiste en creer que todos somos un mismo grupo y que todos merecemos estar unidos. Es reconocer nuestro pasado del mestizaje, que es multiétnico, multicultural y multicontinental, y que la parte más importante del imperio y de la hispanidad está en América. No se me ocurre una ideología más opuesta al hispanismo que el nazismo, que considera una aberración el mestizaje. De hecho, los nazis no paran de decirme tonterías en Twitter por la razón de que el hispanismo y nazismo son agua y aceite. El otro día vi uno que me llamó follamarrones, aunque no voy a negar que también me gustan las marronas. Más bien son los bolivarianos los que parecen nazis, pues no hay nada más parecido a un dictador nazi en aquella época que el supremacista y racista Simón Bolívar, quien incluso discriminaba a Francisco de Miranda por ser descendiente de canarios. Que dice, no, invadió, y la invasión musulmana. Pero cuando es para el tema de América, no, ahí sí es conquista legítima de las Américas. Cuando los españoles van a América es invasión y genocidio, pero cuando Bolívar se pone a masacrar a todo pastuso viviente es liberación de América. Vamos a ver ahora cómo Omar va a intentar desacreditar al hispanismo, centrándose en un comentario que ha visto en el vídeo que le dediqué. Miren, si hay algo que caracteriza mucho a este tema de la hispanofilia, no hispanismo, o hispanistas, hispanófilos, son los comentarios xenófobos y siempre racistas que lanzan. Fíjate tú, eso se llama pobrezuela, comento ahí, ¿no? Y este tipo de comentario es lo más común que uno siempre va a encontrar cuando habla, según ellos, mal de su imperio endogámico, ¿no? Por ejemplo, a México le dicen narcoestado. A México le dicen que tiene una pobreza, bueno, inimaginable. A México le dicen que los narcos controlan su gobierno y que, bueno, Estados Unidos además los vapuleó y les quitó el 50% de su territorio. Los llaman directamente indios de forma despectiva, ¿no? Y en el caso de Venezuela, que es muy común, me dicen a mí que estoy hambriento, que el hambre me está matando, que el hambre no me deja pensar, imagínate tú. O pobrezuela, imagínate tu comentario despectivo. Por esta razón, precisamente, es que los americanos en general, desde México hasta Argentina, no nos vamos a unir a su porquería de hispanismo, sobre todo con España, porque yo creo firmemente que, como decía Bolívar, existe un destino manifiesto de que los latinoamericanos nos tenemos que unir. Yo estoy completamente de acuerdo con ese destino de Bolívar. Ahora, con lo que sí nunca estaré de acuerdo y siempre me pondré en contra es con la unión con España. ¿Por qué encima? Madre patria, pues a mí me la chupa y me la pela, si te soy sincero. Y recapaciten que este tipo de comentarios xenófobos lo único que hacen es más bien alejar a personas como yo de su supuesta conciliación y supuesto hispanismo. Porque parece que les tengo que recordar de que el hispanismo o esa unión que ustedes quieren básicamente depende de personas como yo. Básicamente depende de personas que viven en este territorio. Así que si tú, mi estimado, con IQ de un perro, le estás diciendo al americano que es un indio de manera despectiva, que vive en un país narcotraficante, aunque sea verdad, que vive en un país pobre, aunque sea verdad, no va a calar nunca tu discurso. Eso es un recordatorio, yo creo que básico, la verdad. No tienes que ser muy inteligente tampoco. Lo gracioso de todo es que lo que estás diciendo es más común que se diga en Hispanoamérica que en España, y no especialmente dentro del hispanismo. Te agarras a un comentario que habla de pobrezuela, que dices que es muy común, pero que solo has encontrado ese, y que ni siquiera sabes si lo ha escrito un español o un colombiano. Te recuerdo que no somos los hispanistas españoles los que inventamos palabras infames como beneco o colocho.
Y en España la palabra indio no se suele usar de forma despectiva como sí se usa, lamentablemente, en muchos lugares de Hispanoamérica. Como venezolano, estoy seguro de que vas a ser mejor recibido en España que en Perú, Ecuador, Colombia, Chile o Argentina, donde hay más hartazgo por la inmigración venezolana, mientras que en España tenemos los ojos puestos en los africanos, y si acaso en bandas como los Latin King. Dices que quieres unir Hispanoamérica y dejar a España de lado, que es tan estúpido como unir a los antiguos territorios del Imperio Romano dejando a Italia de lado. De España no quieres saber nada por ciertos comentarios, pero con los sudamericanos que usan el infame término de veneco no pareces tener tanto problema. No sé por qué el comentario de Pobrezuela te produce tanto rechazo, pero los comentarios que hacía Bolívar, mucho peores, sobre los indios y peruanos, los justificas diciendo que eran cartas privadas. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy un malvado nazi hispanista y no he dicho jamás que los peruanos y los quiteños son infames y ladrones y truchimanes y no sé qué más. Me parece que no estás usando una justa vara de medir. Idiotas xenófobos hay en todas partes, y tu querido Bolívar es el primero. No me parece que la cuota de idiotas en España sea una excusa para no poder unirse a sus hermanos de Hispanoamérica. Pero para que veas hasta dónde llega el hispanismo, pese a toda la gran rivalidad que hemos tenido tú y yo, pese a haberme llamado nazi, ya que yo también soy hispanista, ten por seguro que si alguien te hace algún insulto racista, seré yo el primero que te defienda. Sorpresa. Y si es un hispanista, le reprenderé y le diré que no es un hispanista de verdad si hace eso. Cualquier persona que ose decirte algo parecido a lo que Simón Bolívar le dijo a los peruanos, a los quiteños, a los indios, a los negros, me tendrá siempre enfrente y dándole la batalla, porque la conciliación hispanista es totalmente opuesta a la xenofobia de gentuza como Bolívar. Decir que el hispanismo y el racismo van de la mano es como decir que el nazismo y la judiofilia van de la mano. Y para que veas que muchos hispanistas están de acuerdo conmigo, hice esta publicación comentando esto mismo que te cuento y fue muy bien acogida entre mi público. Por tanto, no tienes excusas para no querer a España dentro de la Unión Hispanoamericana ni para excluirnos a los hispanistas de ella. Qué pena ser venezolano y escuchar cómo este Omar se traga toda la propaganda del régimen chavista. Por fin alguien le dice sus verdades. Vuelvo y repito, lo que enseñan sobre el proceso colonial en Venezuela es poco, por no decir absolutamente nada. El genocidio, los crímenes, la violación. El genocidio imperio español, del genocidio imperio español. Puede que enseñen poco, pero enseñan lo suficiente para mentirte. Ahora vamos con otro youtuber que va a dar auténticas piruetas para no admitir que el indígena araucano que se encontró con Charles Darwin en su viaje a Chile no echaba de menos al rey español. Nuestros acompañantes, muy corteses con nosotros, trataban a los indios como esclavos más bien que como hombres libres. Después los indios nos expusieron numerosos motivos de queja, acabando siempre por decir nos tratan así porque somos pobres indios ignorantes, pero eso no ocurría cuando teníamos un rey. Que quiere hacer creer que la España colonial fue todo color de rosa. Esto es completamente falso. Lo más probable es que los indígenas no se refieran a un rey español, sino al rey mapuche, porque durante la conquista española, los españoles en su intento de conquistar pueblos y llegar más al sur en busca de riquezas, no lograron someter al reino mapuche. Años más tarde el reino mapuche fue proclamado como un país legítimo por un francés que se autoproclamó rey de la Araucanía y la Patagonia, pero fue enjuiciado en Chile y deportado a Francia. Para empezar, los araucanos no tenían reyes indígenas, por tanto, no pudo ser un rey indígena. Y para terminar, ese rey francés estuvo en la Araucanía casi 30 años después de que Darwin estuviera allí. Por tanto, buen intento, seguro que engañaste a algún incauto, pero necesitarás algo más que un engaño tan burdo. Una especie de protección que nos dio España durante los 3 siglos, protección que se rompe con la independencia. La población indígena perdió efectivamente muchos mecanismos de protección que tuvo durante los 3 largos siglos de la dominación colonial. No ocurría esto cuando tenían un rey. Pues lamentablemente existen personas y grupos que defienden en las redes sociales la fantasiosa teoría de que los afrodescendientes en Hispanoamérica llegaron como esclavos, que escapaban de las colonias británicas o portuguesas y que los amables y piadosos españoles los acogieron y les dieron la diversidad por puro altruismo. Esta mentira puede llegar a ser creída debido a que este tema no es enseñado en las escuelas españolas. No es enseñada en las escuelas españolas. Por eso en los libros que yo tuve cuando estudié en la escuela se menciona claramente la esclavitud con un dibujo de unos esclavos en Cuba y unos autores que defendían la esclavitud y otros que estaban en contra. Y, oh casualidad, los ejemplos de los que escriben en favor de la esclavitud son españoles y los ejemplos que escriben en contra de la esclavitud son franceses. En este otro libro se menciona el Tratado de Utrecht que cedía el comercio de esclavos a la América española a los ingleses. E incluso encontré una pequeña referencia a la esclavitud en un libro que tengo de la época del franquismo. Por el contrario, ¿sabes qué no aparece casi nunca? Los esfuerzos de la corona para que se trataran bien a los indígenas.
Es más, ellos creen que nos trajeron civilización, sin cometer ningún acto inhumano en el proceso, pensamiento al puro estilo del siglo XIX. Es como esconder la mugre abajo de la alfombra. Cito de nuevo los libros de historia con los que yo me eduqué. Los españoles controlaban la mayor parte de las tierras, cosa que no sé cómo hicieron siendo unos pocos miles. Cada español tendría una finca que tardaría 3 o 4 días en recorrer, supongo. Sigo citando. La población indígena quedó sometida a los propietarios blancos. Y aquí dejan de lado que algunos de los mayores encomenderos de América fueron descendientes de Moctezuma o de los incas y que había caciques indígenas más ricos que los encomenderos españoles. Y luego dice, los esclavos negros, esos que los españoles pensamos que no existían en Hispanoamérica, eran los que sufrían y realizaban los trabajos más duros en las minas. Cosa que además es falsa. Los negros eran una ínfima parte de los trabajadores de las minas. Los dueños no querían arriesgar sus vidas porque eran muy caros. A lo que me puse a investigar y encontré estas palabras. En España se cree que la esclavitud es algo que tuvo lugar solo en las colonias del Imperio Británico en América, de la autora Reyes Fernández Durán en el libro La Corona Española y el tráfico de negros. Si tu investigación se resume solo en haber encontrado una frase de un autor que no está demostrada por ninguna prueba, pues eso explica el escasísimo rigor que tiene tu canal. Pero bueno, por lo menos esta vez no has falseado el contenido de tu fuente, como en aquel vídeo que me hiciste sobre la esclavitud y que ya refuté cuando Nicolás Morás me lo puso en su videorespuesta como una supuesta prueba de mi equivocación. Qué ridículo que hicisteis los dos. Lo más gracioso es que a continuación este youtuber comparte un meme con mi logo que contradice todo lo que ha dicho. A ver, primera pregunta. ¿Quién descubrió América? América no fue descubierta, América fue invadida y saqueada por los españoles. Qué vergüenza, qué escabechina hicimos allí. O sea, a los españoles nos enseñan que la conquista fue todo color de rosa, y me pones la voz de un español diciendo que invadimos y saqueamos e hicimos una escabechina allí. En fin. Vamos ahora con otro insufrible ser. Países que nos caen mal. España. Ellos dicen que descubrieron América, pero en realidad mienten. Ellos sometieron a América y me van a decir, ¡ay, flama, flama! Eran salvajes. Somos gente. Sí, ya sé que sois gente, mi querido mestizo descendiente de conquistador español. Y sigo esperando a que esa gente me diga cómo un puñado de españoles sometió a todo un continente. Y nadie me lo dice. Desde que llegaron y en solo 150 años sumaron más de 56 millones de muertos. Fuente, un artículo de la CNN basado en estudios que dicen que la mayor parte de las muertes fueron por enfermedades. De momento me conformaría con una demostración de que en América habitaban 50 millones de personas. Tu estrategia era traemos la cruz o la espada. Si elegías la cruz, te esclavizaban. Y si elegías la espada... Vale, unos pocos miles de españoles pasaron por la espada a 50 millones de personas y al resto las esclavizaron. Ni Rambo, chaval. Este saqueo a las Américas le agarró el gustito a la colonia. Se esparcieron por todo el mundo y no dejaron continente sin atacar. Hostias, mira ese mapa. No sabía que el Imperio Español se había expandido incluso por toda África. Arriba es Egipto hispano. Terminó siendo un país de los más pobres de Europa. Y somos tan pobres que somos la quinta economía del continente. Y hemos estado desde hace ya varias décadas entre las 10 y 15 primeras economías del mundo. Está haciendo una tortilla líquida por dentro y quemada por fuera. Oh Dios mío. ¿Será que la madre patria? Oh Dios mío, no se la hay que comer. Madre, ni tan patria. Oh no, espera. No. Por Dios, ¿cómo puede estar masticando eso sin vomitar? He vomitado hasta yo y no me lo estoy metiendo en la boca. ¿Será que la madre patria no es ni tan madre, ni tan patria? ¿No será que tu tortilla de patata ni es tan tortilla, ni es tan de patata? Como podéis ver, este tipo tan repelente y arrogante le hace lo mismo a la historia que a la cocina. Vamos ahora con el siguiente sujeto. Que hay una leyenda negra sobre la conquista de América, como afirman ciertos divulgadores históricos, como el canal Brigada Antifraude, que no es un divulgador histórico, por favor, es una organización de ultraderecha. ¿De ultraderecha yo? Perdone, no soy yo el que lleva una camiseta de un tipo tan racista como fue Charles Darwin. Hágase un favor y no haga más el ridículo. Los hispanistas casi siempre son de derecha, ¿no? No, hay hispanistas de izquierda. Es muy atractivo. Es una forma de nacionalismo y el nacionalismo atrae a gente de todas las persuasiones políticas porque tiene ese punto tribal. Es como irle a un equipo, pero llevarlo a niveles que donde ya vale la pena romperle la cabeza y matar a los hijos del otro equipo. El nacionalismo es eso. Sí, yo estoy deseando romper la cabeza a los hijos de los indigenistas. Pero este tío, ¿de dónde ha salido, por Dios? El Santiago Armesilla, vi un principio de algo que decía que el hombre que más daño le había hecho a México era Poinsett. Y entre otras cosas era porque Poinsett era antiimperialista, ¿no?
porque no favorecía más una democracia en México que el imperio de Iturbide. ¿Que Poinsett era antiimperialista? Literalmente era un agente que representaba al imperio de Estados Unidos. Era el representante del imperialismo estadounidense en México, literal. Se apoya el hispanismo. España no tuvo colonias. Eran virreinatos y capitanías, pero no eran colonias. Eso es rollo semántico, chaval. Porque mira, una colonia es un espacio extranacional al que tú llegas y donde realizas labores fundamentalmente extractivas. Bueno, cuando vemos cuánta plata y cuánto oro se trasladaron de la América Latina a la metrópoli. 95% se quedan en América, que al final del 18, de estos 80 y pico millones que se recaudan, 95% se quedan en América. Es decir, lo que queda en América aumenta más rápidamente que la extracción hacia la supuesta metrópolis. Eso es el punto importante. La historia que siempre hemos contado de las reformas borbónicas como un proceso de centralización que finalmente consiguió organizar la extracción de recursos de esta América para España no funciona. De cada peso que se recauda, 3 o 4 reales no se gastan en el mismo distrito donde se recaudan. Imagínense hoy en día que, por ejemplo, un 35% de la recaudación peruana se gasta en Ecuador y en Bolivia, y ni siquiera digo Chile, ¿no? Imagínense esta situación hoy en día, sería completamente impensable. Imagínense también que un 30, 40, 50% de lo que se gasta en Perú no se ha recaudado en Perú, sino en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Es muy sorprendente y es muy inusual. Si la cuestión de colonia se decide por cuánto se extrae, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de lo que se extraía en los virreinatos más ricos iba a parar a los más pobres, entonces los virreinatos y capitanías generales pobres estaban colonizando a los ricos. ¡Ey, mexicanos y peruanos! ¿Queréis que os devuelvan la plata? Pues pedídsela a los colombianos, venezolanos, cubanos o argentinos. Si vemos cuánto salió hacia la metrópoli, es una actividad extractiva típica de una potencia colonial. Pero no se llamaba colonia, no seas payaso, sí. Saben que las mineras canadienses ahora se han llevado en estos últimos 3 años más de todo lo que se sacó en 3 siglos de virreinato. Entonces, ¿qué? ¿Somos colonia de Canadá? Es que no es cierto. Cuando se pedía un impuesto, Madrid, primero se lo pedía a Navarra, a Andalucía, a Galicia, a Castilla, a todos. Ya que terminaban con ellos, seguíamos nosotros. Pero primero les daban en la porra a los de allí. Esos eran colonias. Navarra era colonia, Galicia era colonia. Pues no, lo que pasa son sistemas impositivos, pero que afectan a toda la unidad. Nunca fuimos colonia. Bueno, pero es que se hicieron universidades y se hicieron conventos muy bonitos en América, sí, para los españoles. En el momento en que debían solicitar el ingreso a la universidad, los indios tenían el primer lugar. En las cédulas fundacionales se dice que se erigirá una casa de estudios para los hijos de los naturales y de los españoles. En segundo lugar, de los españoles. Sí, para los españoles. Y para los indígenas herederos de los reyes que seguían, de los tlatoanis o monarcas, como se llamaran, de cada organización social indígena, porque los convirtieron en sus aliados. Y eso les llama la atención, cómo es posible que esclavos sean manumitidos, tengan derechos políticos, se conviertan en vecinos y se conviertan en personajes mercaderes ricos, y particularmente mujeres. La presencia de mujeres africanas enterradas en el interior del templo nos habla precisamente de cómo las mujeres africanas tenían acceso a una serie de espacios que inicialmente pensábamos eran exclusivos para los europeos. Cuentan la historia de que la Inquisición era en realidad una especie de corporación de reparto y entrega de golosinas a domicilio, que tenía la misión de recorrer España y luego recorrer toda
toda la América, repartiendo golosinas. Los indígenas son nuevos en la fe, no los pueden quemar. No los pueden quemar porque apenas les están enseñando la religión católica. No se les puede quemar, no se les puede someter a proceso inquisitorial. De ninguna manera. Y entonces la corona española dice esto está prohibido para siempre. Fundamentalmente la corona española se dedicaba a poner las condiciones necesarias para que los indígenas de toda esa ancha América vivieran en las mejores condiciones posibles. Una especie de protección que nos dio España durante los 3 siglos, protección que se rompe con la independencia. La población indígena perdió efectivamente muchos mecanismos de protección que tuvo durante los 3 largos siglos de la dominación colonial. Y el trato fue brutal, y el trato fue injusto, porque si todos eran miembros del mismo reino, ello no quitaba que los españoles tenían ascendencia sobre los criollos eran ciudadanos de segunda, los mestizos de tercera, los negros y las castas eran de cuarta. Entonces puedes tener un español pobrísimo y un cacique de la Mixteca Alta indígena, que es riquísimo, mucho más rico que un español encomendero de la zona. Tan es así que la independencia en México, por ejemplo, uno de sus principales temas es el asunto de las castas. Cuando oigamos después un grito que dice, muere el mal gobierno, no están hablando de España. España es víctima, España está invadida, no estaban en contra de España como tal. Me acuerdo muy bien que 30 pesos dio José María Morelos para el ayudar a la causa contra la invasión napoleónica, Hidalgo también. Tenemos esa idea falsa de un levantamiento en 1810 de mexicanos contra españoles, olvídense. Sí hubo una colonia feroz, hubo una colonia brutal, hubo una colonia sostenida con el ejército. ¿Sostenida con qué ejército? Si no había siquiera un ejército formado para mantener el orden. La defensa de América corría a cargo de los propios americanos. Y por eso las independencias no se hicieron diciéndole a España, oye, mira, pues estuve pensando y ya no quiero ser parte del imperio. Ay, no hay problema, mira, aquí tienes tu carta de separación, nos separamos y vamos a ser bien amiguitos en lo sucesivo. No. Toda la América Latina tuvo que emprender guerras para liberarse del yugo español. No, toda la América hispánica tuvo que emprender guerras contra los libertadores y sus amiguitos británicos, menos Iturbide, que era un realista conservador que quiso la independencia porque no le gustaba la Constitución de Cádiz. ¿Qué estamos peleando en la colonia y el virreinato en 2024? Ellos lo hacen porque así sienten que tienen ascendente para expresar que la hispanidad es la gran civilizadora. Oye, que la Ilustración, no, la hispanidad. Decía Montesquieu que en caso de que alguien fuera colonia, la colonia era España, porque España estaba muchísimo más pobre que nosotros. Uy, qué buenos éramos los españoles. O uy, qué buenos éramos los indígenas. Es igualmente idiota, ¿eh? O uy, qué buenos los ilustrados. Es igualmente idiota, ¿eh? No podemos tener los ojos puestos en el siglo XVI, XVII, XVIII toda la vida. No podemos estar diciendo tonterías de los siglos XVI, XVII y XVIII toda la vida. Por eso hay que insistir. Y hasta aquí la primera entrega. Nos vemos en la siguiente parte.